Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. A Cristo nuestro Señor, que acaricia a los niños en sus cabezas, que toca a los leprosos, que bendice a los enfermos. Yo creo que nos resulta muy difícil contemplarlo tomando en sus manos un látigo y, enojado y molesto, correr del templo a los vendedores. Este pasaje que hemos escuchado nos deja muchas enseñanzas. Vamos por partes. ¿Por qué había vendedores y cambistas de moneda en el templo? Es algo muy explicable. Al templo de Jerusalén, la gente llegaba de lugares muy distantes y también con monedas diferentes, que tenía que cambiarlas para comprar los animales que iban a ofrecerse en sacrificio en el mismo templo. Es decir, los que estaban ahí cerca podrían llevar sus propios animalitos, pero los que venían de lejos ahí los compraban. De tal manera que era muy lógico que hubiera vendedores ahí en los alrededores del templo. Jesús, para denunciar que el templo no está sirviendo para el fin que fue hecho, es decir, para que los hombres se encuentren con Dios, para hacer esa denuncia, es que hace o realiza esta acción tan fuerte. La primera enseñanza que tomamos de esta acción de nuestro Señor es el respeto que debemos darle al templo, lugar que ha sido hecho para que nos encontremos con Dios y con nuestros hermanos. No importa si ese templo es majestuoso o ese templo es una capillita muy sencilla. No importa el material del que esté construido, el fin para el cual se ha hecho es para encontrarnos con Dios. Qué gusto da ver a tantas personas que con mucho respeto y con mucha devoción se acercan a Dios en nuestros templos. Y esta es la invitación que hoy Jesús nos hace con esta acción: darle a todos nuestros templos la dignidad, reconocer la dignidad que tienen y verdaderamente hacer un buen uso de ellos para encontrarnos con el Señor y para encontrarlos también con nuestra comunidad. Vaya una felicitación muy sincera a todas esas personas que se encargan en nuestros templos y capillas de cuidarlas, de asearlas, de valorarlas. Una felicitación muy sincera también a todas las personas, que son la mayoría, que le brindan ese respeto y ese cuidado a nuestros templos. El segundo punto a considerar en este pasaje es también muy importante. Miremos bien, aquellos cambistas y aquellos vendedores de animales estorbaban a las personas para encontrarse con Dios. Hoy también podemos tomar como enseñanza de este pasaje del Evangelio qué nos estorba para encontrarnos con nuestro buen Dios. En el libro del Éxodo, un fragmento de este libro está como primera lectura en las misas de hoy. Se nos platica el momento en el que el Señor promulgó los mandamientos en el monte Sinaí. Y el Señor es muy claro al decirnos que debemos amarlo por sobre todas las cosas
con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Nada ni nadie debe de estar por encima de Dios para nosotros. Y en la vida práctica puede ser que haya cosas o personas que nos impidan que Dios sea para nosotros lo primero, que nos impidan estar cerca de Dios. Hay vicios y costumbres que no solo no nos acercan a Dios, sino nos alejan. Hay personas cuya influencia negativa en nosotros hacen que no seamos aquellos que Dios quiere que seamos. Podemos tener ciertos hábitos o costumbres que nos alejan de estar con el Señor y de ser aquellos que Dios quiere que seamos. Es muy importante usar un látigo como usó Jesús y decir: con esta fuerza yo me voy a quitar este impedimento que tengo para estar cerca de Dios. Yo voy a luchar por manifestar el amor que le tengo al Señor, que sea verdaderamente por sobre todo. Y con la misma fuerza que usó Jesús para expulsar a esos vendedores y a esos cambistas, con esa misma fuerza nosotros también sacar de nosotros o quitar de nosotros todo aquello que nos impide verdaderamente acercarnos a Dios. Para eso es este tiempo de Cuaresma, para convertirnos, para quitar aquello que está mal en nosotros o por lo menos disminuirlo y luchar por acercarnos más a aquel de quien todos recibimos. Finalmente, la tercera enseñanza que te invito a sacar de este pasaje del Evangelio es en torno a la afirmación de Jesús. Dice hoy el evangelista San Juan que después de que nuestro Señor realizó esta acción, intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Y Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y cuando los judíos le dijeron: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días, nos dice San Juan, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en él. Cristo nos habla de él mismo como templo. Cristo es el templo de Dios. Cristo nos invita a acercarnos a Él, el nuevo templo. Jesús que nos dice: debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cristo que nos dice: ¿quieres acercarte a Dios? Acércate a mí. Es Jesús que una vez más nos invita a estar cerca de Él, en la oración, en la comunión, en la reflexión, en su palabra. Jesús que nos invita a estar cerca de Él en nuestros semejantes, tanto en los más próximos o prójimos, como también en aquellos de quienes estamos más alejados. Hermoso este tiempo de Cuaresma que nos brinda la oportunidad para acercarnos más a Cristo. Debemos de aprovecharlo y al Dios vivo que está entre nosotros, acercarnos para vivir con Él este tiempo tan importante de la Cuaresma. Que con este ejemplo de la expulsión de los cambistas y de los vendedores, demos nosotros al templo la dignidad que tiene. Quitemos de nosotros todo aquello que nos estorba para acercarnos más a Dios y busquemos diferentes maneras y nuevas maneras de encontrarnos con Cristo, camino, verdad y vida. Que así sigamos teniendo una muy fructífera Cuaresma para llegar a una feliz Pascua de Resurrección.